Ahora sí, perfecto. Tenía un problema, las escuchaba con retraso. Ahora sí. Bueno, con unos minutos de retraso por problemas de la conexión, estamos conversando este conversatorio con 5 candidatas al Congreso de la República. Ellas hablarán sobre el tema de la mujer, la problemática de la mujer peruana y de la mujer migrante, que es bastante complicado, sobre todo porque si la mujer peruana ya tiene problemas que afrontar, como con la violencia de género, la desigualdad en el plano laboral y muchas otras violencias estructurales que parten desde el propio Estado, la mujer migrante más, porque es una mujer que está sola en el país, que normalmente o en muchos de los casos, sobre todo el colectivo de mujeres migrantes maltratadas, llegan al Perú a través de una pareja, luego sufren violencia de género, violencia familiar, quedan con hijos en la calle muchas veces, víctimas, como ya dijimos, de problemas de violencia, de maltrato y sobre todo sin papeles en el país, ¿no? Ella es una de estas mujeres que ha tenido que quedarse en el Perú luego de sufrir maltrato, luego de separarse de esa pareja maltratadora, porque tenía una hija y no podía abandonar el país porque no quería dejar a su hija y tuvo que quedarse ahí muchos años. Hay otras mujeres que tienen 35 años en el Perú y que no tienen papeles, no tienen residencia, no tienen nacionalidad, siendo madres y abuelas de peruanos. Y esto es bastante injusto, sobre todo para mí, que también soy inmigrante y que vivo en un país, pero que llegué aquí por otras condiciones y que no he tenido ningún problema de papeles ni de nada, pero que supongo que debe de ser muy complicado para mujeres como Inés permanecer en Perú. Inés, por favor, salúdanos y explícanos un poco tu experiencia. Primero que todo, quiero agradecerles, saludo a todas y agradecerles a todas el hecho de haber respondido a esta convocatoria para este conversatorio. Quiero agradecerle a Leonor, que Leonor hasta ahora son creo que medianoche allá en España, y los migrantes de otras nacionalidades. Y nosotras quedamos en esos migrantes de otras nacionalidades, quedamos todavía en la parte más oscura, invisible, que ha creado el Estado para poder tener mujeres a su disposición, donde las maltrata, las viola, nos sacan a los niños, de todo nos hacen y no podemos salir del país. El conversatorio se trata sobre este tema, sobre la violencia en general de la mujer aquí en Perú y el tema de la violencia que vivimos nosotras las mujeres migrantes. Justo hicimos unos puntos para tratar sobre este tema y los cuales les quedaríamos muy agradecidas porque ustedes son candidatas al Congreso. La idea es que ustedes pueden cambiar las leyes y pueden cambiar nuestras vidas. Entonces, hemos encontrado también candidatas que hablan de feminismo, que se van a lanzar, que van a luchar por la violencia, y han sido candidatas que nosotras personalmente les hemos conocido defendiendo y representando agresores. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer este conversatorio con puntos exactos. Entonces, nosotras les quedamos agradecidas ya para comenzar, porque estamos recontra atrasadas, porque lamentablemente otra cosa es pedirles disculpas, hicimos pruebas y todo, pero acá hasta la luz se ha ido. Así que muchas gracias. Bueno, comenzamos. Yo quiero presentar primero a quienes nos van a acompañar. Las voy a presentar en el orden en el que yo las he puesto, que no tienen nada que ver con ningún tipo de prioridad, simplemente es como he tomado nota. Se encuentran con nosotros Jacqueline Valverde de Alianza. Ella es candidata por Alianza por el Progreso, ella está con el número 29, es economista, es ex integrante de la Policía Nacional del Perú y sus propuestas son por seguridad ciudadana, igualdad de oportunidades y lucha contra el narcoterrorismo. También está con nosotras Susana Chávez, ella es del Partido Morado, ella va con el número 15, es licenciada en obstetricia, es fundadora de Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Ella se presenta como defensora de los derechos humanos, enfocada en la protección de los derechos de las mujeres y personas LGTBI, y ha trabajado con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. También está con nosotras Ángela Villón, ella va por el Frente Amplio con el número 19. Ella es trabajadora sexual por situaciones complicadas en su vida, por situaciones extremas. Además, también se presenta como madre soltera y ella ha sido facilitadora de la primera organización de trabajadoras sexuales en el Perú, Miluska, Vida y Dignidad, creada en 2004. Ella es activista feminista y es estudiante de Derecho. También está con nosotros María Yasta, ella es del Partido Victoria Nacional
Es abogada con estudios en Derecho Constitucional, con diplomado en Derecho Procesal y Penal. Tiene experiencia como regidora en el distrito de San Juan de Miraflores y va con el número 2 por Victoria Nacional. También está con nosotras Gaela Cari. Ella es de Juntos por el Perú, va con el número 13. Es mujer transfeminista, migrante, activista trans, ambientalista, afroandina y egresada de la carrera de Derecho. Gaela tiene propuestas para reformas de género, reforma policial y reforma tributaria. Y bueno, y va a estar con nosotras también la candidata Anet Costa del Partido Acción Popular, pero ella se disculpó y no puede asistir a este conversatorio. Dice que queda abierta para otras oportunidades. Bueno, ya veremos. Ahora lo que yo quisiera, por favor, es que cada una vaya presentando. Yo he mencionado las propuestas que tienen, pero me gustaría que cada una en 3 minutos más o menos nos resuma qué es lo que podría hacer para mejorar la situación de la mujer migrante, como ya ha dicho Inés, y según lo que ella ha mencionado, no tienen residencia, no tienen nacionalidad, tienen que quedarse en Perú a pesar de haber sido maltratadas por sus maridos, y si quieren salir no pueden llevarse a sus hijos, y si se los llevan, a ella se les aplica el convenio de sustracción internacional de menores, el convenio de la Haya, con el cual el niño tiene que volver a Perú en 90 días. Y las mujeres pues tienen que meterse en unos líos extraordinarios para ver la posibilidad de quedarse con sus hijos, y si no, volver al Perú, al hogar del hombre maltratador, en el sentido de hogar, en el sentido de país, no a la casa del hombre, pero bueno, que atraviesan muchas dificultades que iremos viendo. Me gustaría, por favor, en el mismo orden que las he presentado, que comenzaran a explicarnos sus propuestas. Comenzamos con Jacqueline Valverde, entonces. Buenas tardes, Jacqueline. Muchas gracias, Leonor Pérez Durán, por esta presentación, y mi reconocimiento también al colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas en el Perú, en la persona de Inés Agrosot, por la organización de este conversatorio, y felicito su esfuerzo por buscar alternativas de aplicación inmediata, para proteger a las mujeres en general y a la mujer migrante extranjera en nuestro país, que también es víctima de un machismo y tan cruel hoy día que se da, y todavía está enquistado en la mente de la gente, y tolerado y protegido muchas veces por las organizaciones del Estado, Este evento es muy oportuno también, por cuanto en el intercambio de estas ideas que vamos a tener sobre este problema tan crucial como el maltrato a la mujer en sus múltiples modalidades, pueden conducirnos a construir un nuevo entorno, ¿verdad? Para establecer mejores condiciones también de igualdad, acceso a nuevas oportunidades para las mujeres, tanto nacionales como extranjeras, y lograr una justicia oportuna para todos, Bueno, la pandemia también de este COVID-19 ha sido un factor muy agravante del maltrato a las mujeres, sean niñas, adolescentes, jóvenes y adultas. Y esta cifra de feminicidio y de violencia contra la mujer en el seno de los hogares ha aumentado enormemente, de una manera tan extraordinaria, la verdad, es abrumante. Los casos de abuso sexual, violaciones a menores, embarazos prematuros, agresión física, se han multiplicado también, demostrando que las mujeres aún seguimos siendo un grupo de riesgo, sin protección, sin derechos y sin alguna oportunidad. Permítanme decirles que Alianza para el Progreso nos hemos propuesto trabajar por la revalorización de la mujer, que tanto necesitamos el día de hoy. En nuestro plan de gobierno, 2021 a 2026, tenemos acá del capítulo 4, que dice la revolución del estado de bienestar, que está titulado como Derrota de la pobreza, empoderamiento de la mujer y la protección de la población vulnerable. Junto con crear un nuevo Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, más sensibles y cercano a lo que necesitamos hoy día, plantearemos en el Congreso reducir sustancialmente el número de feminicidio año a año,
lograr la igualdad de ingresos de las mujeres en puestos de trabajo y actividades productivas, ¿no? El otro es que plantearemos el programa Mujer Segura, que va a permitir la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y el Ministerio de Interior, para fortalecer el servicio de atención a la violencia contra la mujer. La mujer no solo debe ser bien recibida en las comisarías, en los casos de acoso, de violencia de género, porque ellas vienen desesperadas, vienen asustadas y necesitan saber que la comisaría es el lugar seguro para recibir esa protección que necesitan. Y también tienen que tener una asistencia psicológica, legal y económica. También planteamos la creación de programas sociales que van a ser orientadas a respaldar el empoderamiento de la mujer. Uno de ellas es Emprende Mujer. Este brindará una asistencia técnica y económica. Y el otro es Emplea Mujer, que trabajará con el sector privado y que estará dirigido a las mujeres en situación vulnerable. Ambos programas serán de alcance también a peruanos y extranjeros. En cuanto a las mujeres extranjeras que estamos viendo, también vamos a trabajar por un cambio de enfoque en la atención de sus problemas. Tenemos que modificar los protocolos de atención en la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y asimismo, la generalización del SIS para todas, y no solo se va a dar a las migrantes venezolanas, tiene que ser para todos. También vamos a buscar, queridas amigas, una mesa de trabajo sobre migraciones, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se adopte acuerdos que sean vinculantes con las políticas del Estado y las directivas existentes para una buena protección de sus derechos, y que no solo queden en solas palabras y diálogos sordos. Por eso queremos que en el partido que estamos buscar la única manera de que la mujer pueda empoderarse y que sea respetada en todas y en igualdad de oportunidades. Perfecto, Jacqueline, muchas gracias. Ahora estaríamos con Susana. Susana, 3 minutos, por favor, para que nos exponga sus propuestas. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias a la organización Mujeres Migrantes Maltratadas por abrir este espacio de diálogo y de conversación. También a ti misma, querida, por la dirección, y a todas las colegas, compañeras que están justamente también tentando a esta nueva representación política. A todas ellas un cordial saludo, a varias de las cuales las conozco. Yo creo que hay como 2 niveles en la discusión que tenemos que tener. Por un lado, el tema de violencia, y efectivamente cómo todavía hay una deuda pendiente para las mujeres en cuanto al tema de violencia. Y el segundo punto es la situación de las mujeres migrantes y cómo efectivamente estos tienen un punto de encuentro. Sobre el primer punto, yo quiero señalar que en el país en los últimos 20 años se han dado avances importantes, sin duda. Yo recuerdo todavía que en los años 70 bastaba que un agresor, por ejemplo, cuando una mujer era violada en banda, bastaba que una le ofreciera matrimonio para que el delito se diluyera. Es decir, han pasado muchísimos, digamos, en tan poco tiempo se han dado cambios muy fuertes respecto al reconocimiento de la violencia como un problema. Tal es así que también esto ha generado la conformación de un ministerio. Sin embargo, todavía lo que vemos es que hay una gran brecha para abordar el problema. Y si bien es cierto, ahora tenemos mejores datas, podemos comenzar a establecer un estándar mucho más claro del impacto y de los efectos que tiene la violencia, que antes era considerado un tema privado y ahora se considera un tema público. Lo avanzado no es lo suficiente. De hecho, ahora, por ejemplo, a partir de la última ley, nosotros ya hablamos, por lo menos, de un protocolo de acción conjunta. Y eso es muy importante saber que eso existe y lo que hay que es fortalecer. El problema todavía que tenemos centrado en el campo de la violencia
es que está muy orientado hacia la atención de las consecuencias. Y cuando todas y todos sabemos que en realidad lo que necesitamos es prevenir. Y esa es la parte que menos se ha desarrollado. Y entre las razones por las cuales menos se ha desarrollado justamente es porque lamentablemente ha habido una poca sensibilidad de género en quienes están tomando decisiones políticas y económicas. Y todavía están justificando esta diferencia y la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Si recordamos nada más la tremenda lucha que nos tocó a él, a todas ellas que estuvimos en el tema de defender el enfoque de género en la escuela, por ejemplo. Ese tema es crucial para entender por qué la violencia tiene que ser erradicada desde la niñez, por qué el enfoque de género contribuye a nuevas relaciones en donde justamente hay respeto entre los hombres y mujeres. Ese es un punto que me parece que es trascendental. Respecto a las cifras, lamentablemente son muy dolorosas, pero también identifiquemos que apenas conocemos una pequeña proporción de las cifras. Es decir, nosotros probablemente apenas estemos denunciando hasta menos del 5% de los hechos que realmente ocurren. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres migrantes? De hecho, llegan a un contexto donde la violencia todavía no es reconocida, donde hay una altísima tolerancia institucional a la violencia, donde se normaliza que, por ejemplo, una mujer sea rechazada en un servicio de salud, que una mujer no pueda colocar una denuncia en la policía, y es decir, todavía enfrenta un conjunto de barreras sumamente duras y que desanima justamente. Entonces, a pesar que hemos incrementado el número de denuncias, estas todavía no son suficientes. Pero ¿qué ocurre con la migración? Cuando hay justamente una tendencia a la feminización de la migración. Es decir, es cierto, hay todavía mujeres que viajan con las parejas, viajan en grupos familiares, pero ojo, también están viajando muchas mujeres solas. Y eso también transforma el sentido de la migración. Y lo bueno de la migración que también nos transforma a nosotras y nos transforma la composición del país. Entonces, nosotros antes teníamos un 22%, por ejemplo, de la población comandada con mujeres, ahora tenemos casi un 30% de población comandada por mujeres. Parte de esa contribución lo vienen haciendo las mujeres migrantes. Entonces, el problema es cuando estos servicios se hacen mucho más distantes para las mujeres migrantes y que tienen que ver básicamente con temas de documentación, con temas de dependencia por este costo y peso todavía que hay en relación con la pareja, y todavía necesitamos hacer entender a nuestros propios funcionarios y funcionarias para ver cómo abordamos. ¿Qué proponemos desde el Partido Morado? Primero, creo que hay que reconocer que hay una estructura internacional de derechos humanos. Por ejemplo, las leyes contra el racismo han ayudado a potenciar justamente el reconocimiento de la exclusión por raza y por ende nos ha dado obligaciones. Pero todavía hay una brecha muy grande en lo que se propone a nivel internacional con lo que tenemos en las leyes en el país. Y todavía, por ejemplo, ¿en qué necesitamos mejorar? Necesitamos mejorar en reportes, en números, en data. Necesitamos mejorar todavía en competencias de los proveedores y necesitamos mejorar enfoques integrales que nos ayuden a mirar la complejidad. De hecho, se han dado algunos avances interesantes, pero ojo, eso no es suficiente si no se trabaja de manera conjunta. El Partido Morado, en tal sentido, ¿qué cosa propone? Por ejemplo, propone por lo menos a nivel de la región andina, de la comunidad andina, generar, por ejemplo, acceso a servicios de salud sin discriminación para todos los trabajadores y trabajadoras. Y este es un tema fundamental, porque, por ejemplo, para las mujeres migrantes, el acceso a la salud sexual y reproductiva es fundamental, sobre todo frente a la prevención de embarazos o al tema de las complicaciones obstétricas o al embarazo no deseado.
que es un problema muy serio por el grupo de edad que justamente se componen las mujeres. Se plantean también políticas laborales al nivel de la comunidad andina, porque de hecho el reconocimiento del trabajador, de la trabajadora, va a ser un elemento clave para su inserción. Y entonces creo que ir avanzando sobre esta noción que el mejoramiento tiene que ir siendo cada vez más integrador, reconocer que el Perú tiene una población migrante importante. Y es cierto, tenemos un 80% de población migrante venezolana. Es cierto. Pero también es cierto que existe otro sector. Por lo tanto, las políticas tienen que darse en ese sentido. Tenemos algunos avances, como el registro, por ejemplo, de mujeres que han sido mujeres migrantes víctimas de violencia, están reportadas y creo que eso constituye un avance para colocar, pero todavía hay una gran brecha que superar en el proceso. No Bien, sé si me pasé Susana, el tiempo, lo sí, siento. sí te has pasado un poquito. Yeah, Vamos sorry. a seguir para poder avanzar, luego seguiremos profundizando Sí. en lo que cada una diga. Ángela, por favor, coméntanos tus propuestas respecto a la problemática de la mujer y a la de las mujeres migrantes. Mira, todo el tiempo que he estado activando justamente ha sido en defensa de la no violencia contra la mujer sin ningún tipo de discriminación. Desde que empecé a trabajar para mi población de trabajadoras sexuales, vi justamente la migración y el abuso de mis compañeras extranjeras porque están en mayor vulnerabilidad debido a que aquí llegaban solas o muchas veces llegaban dentro de mafias para explotación sexual. Era muy difícil porque ellas no podían ir a denunciar a migraciones, porque se daban cuenta en migraciones que estaban sin los documentos y las deportaban. Habían compañeras en esa época, vinieron muchas ecuatorianas, muchas colombianas, y era asqueroso ver cómo habían malos funcionarios que abusaban, se aprovechaban de su situación para exigirles sexo a cambio de moverles un papel. Uno se indigna tanto y se le pone la piel de gallina de ver cómo es que son abusadas. Y yo me pongo en sus zapatos porque yo también he estado en otros países, he ido a otros países. En mi caso, lo bueno es que he podido contactar con organizaciones que me han acogido. Entonces, acá hemos acogido a las compañeras y la verdad es que a raíz del éxodo venezolano, efectivamente, han entrado un montón de mafias. Esto ha hecho que también se incrusten mafias dentro de las instituciones. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora se supone que vienen a cobrar migraciones, vienen a cobrar cupos. No solamente viene a cobrar los malos funcionarios, los malos elementos policiales de que por sí. Disculpen, pero creo que se me ha ido la Sí, señal. Perdón, se ha ido a todos, creo, la cámara. La cámara ha sido de pero todo. te escuchamos. Sí, Pero me sí. escuchan. Escuchamos, Ya. Ángela. Disculpen, Ya. no voy a pensar que hemos cerrado la cámara. No, lo que pasa es que me preocupaba si me escuchaban o no. Sí, Te escuchamos, Ángela. pero Ya. parece que se te quiere ir. Ya. Bueno, Okay. me avisan por cualquier cosa. Bueno, lo que sucede, ya regresó. Sí. Ay. Ya. Ya, ahora sí. Ya, estaba preocupada. Ya. Lo que sucede es que con todas estas cuestiones que tenemos que luchar, encima tenemos estas leyes que, por cierto, no las sabía. Yo les empecé a conocer a raíz de que hace algún tiempo Inés me llamó porque justamente estábamos hablando sobre compañeras y le pedí alguna orientación sobre compañeras
migrantes que hacían el trabajo sexual. Entonces ahí me enteré de varias cosas que ella me explicó. Y la verdad es que este sistema machista, patriarcal, fundamentalista está obviamente, y neoliberal, está obviamente reflejada en las leyes, hasta las leyes que tienen que ver con migración. Porque ¿cómo es posible de que la nacionalidad solamente se le pueda otorgar si el cónyuge la declara? O sea, a mí me parece algo machista eso, ¿no? No algo, sino bastante machista. Acá, esta problemática tiene que ver con derogar leyes, con cambiar leyes, con, con tal vez anexar algunos faltantes en algunas leyes. Y eso solamente se puede hacer quien llegue al Congreso. Y acá de todas, no sé quiénes lleguemos, pero me gustaría que salga de acá un acuerdo, un pacto, porque yo pienso de que, si bien es cierto, no soy una erudita ni alguien que maneje el tema a la perfección y con texto florido, pero sí soy empática porque camino ahí, porque lo vivo y porque sufro, realmente sufro de ver a mis compañeras, muchas de ellas, y digo mis compañeras migrantes, ¿eh? Estoy hablando de mis compañeras migrantes, que las han lanzado a la calle en esta pandemia porque no tenían para pagar el alquiler y estaban solas, con hijos, muchas de ellas escondidas de la policía para que no las deporten, para que el marido no las encuentre y las golpee y les quite a los hijos. Es una situación muy desesperante y yo lo veo y la verdad que no sé ni cómo actuar porque uno tiene que ser fuerte para darle fortalezas. Lo que hemos hecho de alguna manera es ubicar a las compañeras porque les cobraban, ya no podían tener el cuarto porque no tenían cómo pagarlo, pero sí algunos lugares donde les alquilaban las tarimas, donde podían ir a dormir y hemos logrado a congregarlas de 6 en 6 para que puedan tener un lugar, porque tampoco hay, si no hay, pues imagínense albergues para mujeres en Perú, menos va a haber para mujeres migrantes. Entonces, Ángela, continuaremos hablando, ¿sí? ¿ya Porque todas nos terminamos? estamos pasando de tiempo. No, pero es para darle oportunidad a todas para que se presenten un poco, para que presenten sus propuestas, ¿vale? Y luego las explicamos un poco más, Ya, nos entonces extendemos un poco más. mi propuesta es el siguiente bloque. Vale, no, si quieres, dila, si puedes ser puntual y nos la dices, perfecto, Ángela. Ya, yo creo que la propuesta es que la que llegue al Congreso escuche, porque solamente ustedes son las llamadas acá a decir qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que les hace falta, cuál es, o sea, yo puedo proponer 50 cosas, pero a lo mejor yo no voy a inventarle la pólvora. Ustedes saben lo que tienen que, lo que su propuesta de en sí que le va a favorecer. Esa es mi propuesta. Perfecto, entonces escucharemos más adelante a Inés, que ella es la que nos puede concretar eso perfectamente porque ella lo vive cada día, ¿no? Por su situación propia y por la de las mujeres con las que trata. Ahora vamos con María Yasta, de Victoria Nacional. María, por favor, explícanos cuáles serían tus propuestas de llegar al Congreso para las mujeres y para las mujeres migrantes. Sí, buenas tardes, Leonor, y buenas tardes con todas. Un gusto estar aquí. La verdad es que sí es muy importante formar parte de este grupo de mujeres que, si bien es cierto, ahora estamos todas en contienda, esperando poder llegar a ocupar una curul en este Congreso, para darle un nuevo sentido, para poder representar bien a las mujeres de nuestro Perú. Y es muy importante saber lo que nos dicen, porque las mujeres inmigrantes que viven en nuestro país ahora también son mujeres que viven en nuestro Perú. También son mujeres que necesitan ser protegidas y la verdad es que ha habido mucho desconocimiento y hay en general un gran desconocimiento por parte de la mayoría de la población con respecto de las situaciones que pasan de las mujeres migrantes que están aquí en el Perú. Muchos de los casos que ustedes han mencionado, inclusive situaciones que ha comentado Ángela, que son realmente que te ponen los pelos de punta, que te erizan la piel y que nadie sabe pues lo que está pasando dentro de esta cultura machista, lamentablemente, que vivimos dentro de Victoria Nacional.
nosotros en nuestro plan de gobierno lo que se tiene es tener a la mujer como protagonista del futuro, erradicar la cultura machista que ha relegado a la mujer a un segundo plano, con el respeto de la dignidad y una sociedad justa para hombres y mujeres en igualdad, con empoderamiento e igualdad de oportunidades. Es lamentable una situación que está pasando en nuestro país de violencia en este tiempo de cuarentena, en este tiempo durante la COVID que hemos vivido en el año 2020, pues hemos visto cómo han ido, de repente, no se han decrecido los procedimientos y las situaciones en las que mujeres, como bien lo dijo Leonor, muchas no denuncian. Y muchas no denuncian por ese miedo que tienen de que llegan a un centro y no les prestan la atención o simplemente las señalan y las indican como si ellas fueran las responsables de lo que les ha pasado. Imagínense, una víctima sintiéndose culpable de lo que le pasó. Eso es inverosímil y eso es una cultura que tenemos que cambiar. Esas son situaciones y cifras que no solamente se dan en mujeres, sino también se dan en niñas. Y eso es preocupante. Las incidencias de violencia que están pasando en el hogar no solamente dejan marcadas a las mujeres, dejan huellas en los niños, en las familias. Esos niños están creciendo en un ambiente de violencia, en un ambiente en el cual, ¿qué nos espera como sociedad? La normalización de la violencia, eso es lo que queremos en nuestras futuras generaciones, pues es el momento de que nosotros iniciemos de cierta manera llevando una bandera de paz, llevando una bandera de igualdad, llevando una bandera de esperanza para las futuras generaciones. ¿Y cómo? Desde Victoria Nacional impulsamos el equipamiento de fortalecer el Plan Aurora. Necesitamos empoderarlo desde las familias, un equipamiento integral con equipos de calidad en los procedimientos que se van a hacer en las intervenciones de casos de violencia familiar. Desde Victoria Nacional tenemos una política y una propuesta muy dura, y es detener la violencia contra la mujer y los feminicidios. ¿Y cómo? Penas máximas y muy drásticas para personas que violan mujeres, niños, y para los feminicidas y agresores de mujeres. No vamos a tolerar, no vamos a permitir que esto continúe. No van a haber ni beneficios penitenciarios ni reducción de penas. Eso es lo que estamos buscando desde Victoria Nacional. Tenemos ya que iniciar este procedimiento y que se trate con igualdad a las mujeres. Yo me quedo sorprendida de lo que ustedes me dicen, que hay una política de tratamiento para las mujeres inmigrantes venezolanas y para las otras mujeres inmigrantes. Todas las mujeres tendrían que ser tratadas de la misma manera, bajo un mismo suelo. Todas las mujeres tenemos que tener los mismos derechos y debemos ser iguales. No tiene por qué haber diferencias. No tiene por qué haber esa línea divisoria. Debemos ser todas iguales y a eso tenemos que llegar. Es muy importante la agenda que ustedes están proponiendo ahora y me parece muy valiosa, sobre todo porque el Perú es uno de los países con mayor cantidad de inmigrantes en este momento, sobre todo inmigrantes venezolanos, pero eso no quiere decir que va a haber una cultura política para un cierto tipo de nacionalidad, todas por igual. Todas tenemos que ser tratadas por igual, en igualdad de derecho, y si somos madres también, se nos tiene que dar el mismo tratamiento. Desde Victoria Nacional, nuestro compromiso de vivir en igualdad por las mujeres peruanas y no peruanas. Todas somos iguales, todas somos mujeres. Gracias. Gracias. Bueno, ahora estamos con Gaela. Gaela, por favor, ¿podrías explicarnos cuáles son tus propuestas de llegar al Congreso para las mujeres y para las mujeres migrantes? Y sobre todo, Gaela, tú que representas a un colectivo de diversidades, ¿cuál es la problemática de las diversidades en Perú y qué es lo que necesitan también como mujeres? Y también tenemos que considerar que también hay mujeres diversas dentro del colectivo de madres migrantes, de mujeres migrantes maltratadas. Por favor, Gaela. Imainaya, Ñañaykunas, Tarikunas, Warmikunas, ¿cómo estás, Leonor? ¿Qué tal, Inés? ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, compañeras? Gracias a quienes han hecho posible este espacio de diálogo, de debate, de discusión, pero sobre todo de escucha y reflexión acerca de la situación en la que se encuentran las mujeres y sobre todo, como bien decías, Leonor, las mujeres en toda su diversidad. El contexto en el que nos encontramos nos ha demostrado que la situación de las mujeres es sumamente preocupante, porque este sistema no solamente contamina y asesina, sino que además precariza a algunas personas.
y sobre todo precariza el cuerpo y la vida de las mujeres. Y en ese contexto hay personas mucho más afectadas, sobre todo las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres LGTBs, las mujeres jóvenes, las niñas, pero también las mujeres migrantes. Yo me pregunto, ¿qué pasa si además de ser una mujer migrante, eres una mujer adulta mayor? O si eres madre, o si te casaste con un tipo que luego te dejó en la calle y tienes que asumir en un país distinto, lejos de tu familia, tu labor y tu función de madre soltera, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente preocupante porque año a año tenemos que ver cómo nos arrebatan más de 100 mujeres víctimas de feminicidio. Año a año tenemos que ver cómo la cifra de violaciones sigue aumentando. Y eso es sumamente preocupante. No ha parado en pandemia porque muchas veces nuestros agresores se encuentran entre nuestra familia, dentro de nuestras propias casas. Y aquí quería hacer un paréntesis para exigirle al gobierno que pueda implementar algunas medidas diferenciadas. No basta con la cuarentena, necesitamos medidas que nos ayuden a prevenir la violencia de género en las casas, porque de lo contrario se nos estaría condenando a tener que quedarnos en nuestras casas con nuestros agresores. Así que es fundamental adoptar otras medidas para poder prevenir la violencia de género y que la gente se muera de hambre en medio de esta pandemia y de esta nueva cuarentena, ¿no? Dicho esto, yo quería compartir con ustedes las propuestas sin dejar de comentarles que la propuesta que levanta Juntos por el Perú tiene claro que todas las personas merecen tener una vida digna. Y para lograr una vida digna necesitamos implementar políticas públicas, normas y leyes que nos garanticen un ejercicio pleno de derechos a todas las personas. No es posible que se mida a las personas por el lugar donde nació. No se puede seguir viviendo o tolerando un sistema judicial que sigue de espaldas a las mujeres migrantes y que archiva sus denuncias cuando lo único que van es tocar la puerta de un sistema judicial para poder encontrar justicia y reparación. En el marco de toda esta situación tan compleja, nosotros planteamos 4 cosas fundamentales. Una reforma de género para poder acabar con la educación machista, una reforma agraria para poder devolverle una vida digna a los agricultores y agricultoras de este país, que aún no cuentan con una pensión de jubilación, que aún no cuentan con seguro social agrario, que aún no cuentan con créditos a bajos intereses y que tampoco tienen capacitaciones permanentes. Y eso implica que tampoco puedan vender sus productos a precios justos, ¿no? Y el gobierno tiene que intervenir para poder brindarles una mejor calidad de vida a estos campesinos y campesinas que son finalmente quienes están de ser los mercados y no han descansado ni un solo día en la pandemia. Empujar una segunda reforma agraria no es un capricho, es un acto de justicia. Y muchas mujeres se encuentran realizando esta actividad y en muchos casos solventando los gastos de la canasta básica familiar con este trabajo. Lo otro que estamos proponiendo es una reforma policial para poder acabar con la criminalización de la protesta a través de un aumento de sueldos para la policía, la eliminación de la ley Gatillo, la eliminación del grupo Terna y sobre todo cambiar la formación que se recibe actualmente. Creemos que es necesario una formación que nos permita tener una policía que cuide a la ciudadanía y no que esté al servicio de las mineras o de los grandes empresarios o de los sobreexplotadores, ¿no? Lo último que estamos proponiendo es una reforma tributaria para garantizar una vida digna para todos y para todas. Y en medio de esta reforma tributaria creemos que es necesario empujar una iniciativa legislativa para poder gravarle un impuesto a las grandes riquezas, que paguen los que más tienen, ¿no? Pero quería profundizar lo que tiene que ver con la reforma de género, porque la reforma de género es algo que está directamente relacionado con lo que hoy nos convoca. La violencia de género que atraviesa no solo a las mujeres, sino también a las cuerpas feminizadas y a las personas LGTBI, es producto de una educación machista, una educación patriarcal, de un sistema
que tiene una alianza entre el patriarcado y el capital y que se encarga de usar las escuelas para seguir construyendo una ciudadanía machista, ¿no? Y en el marco de esta reforma de género, nuestra principal propuesta es una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género, para garantizar una educación basada en el amor, en los afectos, en el cuidado, una educación en igualdad que nos permita reducir la tasa de embarazos no deseados, que nos permita reducir las cifras de violencia de género para acabar con el incremento de feminicidios. Esto no solamente ayudaría a las mujeres, sino nos ayudaría a la sociedad en general y beneficiaría a todas las mujeres en toda nuestra diversidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esta Ley Nacional de Educación Sexual Integral no se limita al nivel primario o secundario, sino que en realidad lo que persigue Juntos por el Perú a través de esta agenda parlamentaria es que la educación sexual integral y el enfoque de género sean parte de la currícula escolar, pero también sea parte de la malla curricular de las distintas carreras profesionales. No es posible que sigamos teniendo jueces que tengan estereotipos de género y sigan condenando a las mujeres a vivir de espaldas a la justicia porque sigan manteniendo la impunidad a quienes nos pegan, nos violan, nos maltratan y nos asesinan. Es momento de poder generar profesionales con enfoque de género, que tengan clara la violencia, que tengan clara esta violencia y que la combatan desde todos los sentidos, ¿no? Lo segundo es una ley integral trans para devolverle la ciudadanía a las personas trans. Creemos además en el matrimonio igualitario, es una de nuestras propuestas. Queremos luchar también por espacios libres de violencia, por espacios educativos libres de violencia, por eso tenemos una ley contra el acoso en todos los espacios laborales y educativos, y estamos proponiendo además un sistema integral de cuidado para que todas las personas que puedan laborar puedan tener un espacio donde dejar a sus hijos. Y por último, apostamos por el aborto libre, seguro y gratuito en todas las causales. Verónica Mendoza ha sido la única candidata a la presidencia que ha dicho fuerte y claro que no se puede escoger entre cuáles son las mujeres que pueden ponerle fin a los embarazos forzados. No, nosotras no vamos a escoger quién sí y quién no. Apostamos por la despenalización del aborto en todas las causales y apostamos además desde el plan de gobierno a una propuesta integral para poder frenar la violencia de género, para poder frenar los embarazos no deseados, pero también para acabar con los embarazos clandestinos. Creemos que es necesario educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legadas a estar a un costado de la justicia. Creemos que es necesario luchar por una vida digna para toda la ciudadanía. Perfecto, Gaela. Yo quería ahora plantear alguna pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. Aprovechando, me parece importante retomar lo que dijo Susana Chávez. Yo también estoy de acuerdo, las leyes en Perú sobre violencia de género han avanzado, tienen un cuerpo legal bastante interesante. Lamentablemente no se aplican bien porque desde las instituciones, desde los operadores de justicia, los operadores policiales, no hay un verdadero enfoque de género. En Argentina se empujó una ley para que los operadores de justicia y los operadores policiales fueran educados en enfoque de género. Lamentablemente en Perú esto no ocurre porque, según me comentaban, cada 3 meses o más o menos tienen que cambiar a los policías del lugar, y esto nos explicará mejor Jacqueline. Los van cambiando, los van rotando, y entonces cuando el Ministerio de la Mujer imparte educación o imparte les enseña los protocolos de cómo atender los casos de violencia de género, a los 3 meses estos policías no están en el mismo lugar, y entonces hay un problema porque los que llegan no saben lo que les enseñaron a los que se fueron. Entonces, Jacqueline, como ex integrante de la Policía Nacional y sabiendo que es una realidad que las mujeres que sufren violencia de género son estigmatizadas y revictimizadas cuando van a presentar una denuncia, y eso lo digo fuerte y claro porque escribo sobre casos de violencia de género y todas las mujeres con las que hablo me explican lo mismo, que llegan allá y las miran mal, las tratan mal, les preguntan que bueno, que ellas qué habrán hecho. Recientemente conocí el caso de una joven que fue a denunciar acoso a través de internet, le mandaron fotografías de un hombre desnudo y con frases muy fuertes, ¿no?
y cuando fue a denunciar a la policía le dijeron que bueno, que eso simplemente eran imágenes, pues que le había llegado por internet y no le habían tocado un pelo, así que se fuera a su casa. Entonces, y se trata de una denuncia de una chica menor de edad, inmigrante. Entonces, como ex integrante de la policía, ¿qué propones? Y no hablemos de las bondades del cuerpo policial ni eso, porque estamos bastante escarmentados con el comportamiento de la policía. Lamentablemente, Jacqueline, lo siento, pero en las últimas marchas ha habido vidas que se han perdido y ha sido a causa del comportamiento policial, de la brutalidad con la que se comportaron algunos policías, ¿no? Yo lo que me gustaría saber es, en relación a la violencia de género, ¿qué es lo que como ex integrante propondrías? Ya, mira, gracias, es bien interesante. Uno de los puntos que te puedo indicar es que primeramente la policía ahorita no tiene institucionalidad, ahorita no tiene institucionalidad, la autoridad de la policía se ha perdido. Lamentablemente, ustedes conocen, no es para todos inexistente, de que hoy día la policía no tiene la autoridad porque el Estado no le ha dado. Sabiendo que el presidente de las Fuerzas Armadas indica que él es el jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional y por lo tanto tiene que darle esa fortaleza para continuar en todo lo que haga. Pero bueno, primeramente, una de las dos puntos muy importantes que tiene que tener la policía, porque realmente la policía van cambiando, lo rotan por todos lados y la verdad queda desarticulado esa sección de familia, esa sección de investigación y viene otro y lo toma y no saben a veces el caso. Es la realidad, eso no lo podemos negar y ustedes lo conocen. Pero nosotros debemos proponer, y estamos proponiendo, que deben implementar proyectos que brinden asesoría a las fuerzas policiales, y eso lo tiene que hacer el Estado. ¿Para qué? Para que se especialicen en los temas de feminicidio y género, porque cuando llegan alguna mujer maltratada o violentada, realmente es un delito, ¿no? Un delito, una asesoría, capacitarlo y entrenarlo para ese tema, porque ahorita ese es un tema, ¿no? Y está arrastrando desde hace mucho tiempo. El otro tema es que nosotros tenemos de que promover la prevención para eliminar las actitudes y comportamientos que consisten en la violencia y fomentar las relaciones respetuosas de hombres y mujeres. Eso también está en un plan nacional, porque ese es su trabajo, de prevenir, de dar seguridad al ciudadano en donde esté. El otro punto es que tiene que el Estado fiscalizar a través de los órganos gubernamentales, que va a fiscalizar que los delitos y denuncias por género, por cualquier tipo de violencia, tengan un seguimiento hasta dónde empezó y a dónde concluyó. La policía tiene una prevención, hace el delito, hace el documento y lo pasa al Poder Judicial o a los entes encargados. Es ahí el problema también. Tenemos que conectar a la policía con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los tres tienen que caminar, porque ¿qué hace la policía? Realizando un trabajo eficiente, de repente un poco, de repente empírico, pero lo hace. Y lo tiene que pasar al Poder Judicial, a la Fiscalía. La Fiscalía es otro tema. Entonces, si está entrampado, si está amarrado, no vamos a poder lograr muchas cosas. Entonces, nuestro partido propone el enlace de las tres fuerzas, porque es necesario, porque la violencia a la mujer es de todas las condiciones, sea hombre, mujer, niña, adolescente, todos estamos previstos una traición a la intimidad de la persona. Entonces, como policía, nosotros tenemos que apoyar, dar ese servicio. Lamentablemente, sí, lo reconocemos, que la comisaría no se da el trato adecuado, porque han perdido la sensibilidad y el humanismo, porque también hay machismo, y también yo reconozco que está de un lugar donde hay machismo. Hay machismo, no puedo negarlo. He tenido que también tratar ese sistema, pero he sabido afrontarlo y ninguno de ellos se ha sobrepasado porque ha sido mi trabajo que ha dado seña a poder enfrentarme a esos retos. Entonces, nosotros tenemos que entender primeramente que el Estado tiene que preocuparse por la policía y sobre todo para darle el equipo, la tecnología para que pueda trabajar. Si no lo tiene,
no se hacen muchas cosas. El otro tema es que debemos proponer la implementación de datos. La policía tiene que tener datos de la parte migratoria para poder realizar el seguimiento y analizar las situaciones de todos los que llegan al país y su forma de actividades. ¿Para qué? Para construir un bienestar que necesitan. Aquí no tenemos una data completa de los inmigrantes, y ahora que todavía ha sobrepasado la identificación de tantos venezolanos, entonces realmente esa data falta. Y la policía tiene que trabajar en ese tema, pero es el Estado que no tiene que ayudar. La policía no puede, tiene autonomía en la investigación, por si acaso les digo, y espero que ustedes como candidatos al Congreso realmente escuchen esto. La policía investiga, pero el Ministerio Público y la Fiscalía no avala muchas veces la investigación. Entonces estamos con una fiscalía que en vez de garantizar el derecho de la víctima y garantizar lo que la policía está mirando en un acto probatorio, no es eficaz en ese momento. Entonces tenemos un entrampamiento con el fiscal. Entonces necesitamos coadyuvar. Lo primero es que los tres tienen que estar juntos para trabajar. Yo sé que la policía, hay muchos de ellos que no tienen la capacidad profesional ni el trato. Y por eso tenemos que capacitarlos, sensibilizarlos. Y en estos tiempos tan difíciles que ustedes ya reconocen, queridas candidatas, nuestros policías no está en una acción de autoridad porque se le han quitado. Nosotros tenemos que quitar ese lastre que se está poniendo en el Ministerio Interior. El Ministerio Interior hay lastres, y ese lastre es una oposición para la capacitación y el profesionalismo de la Policía Nacional. Le han quitado. Entonces, dígame, con todo lo que se viene, el problema social, tenemos una policía que quiere que vaya con un palo de cartón y una pistola de juguete. ¿A qué? A pelear con el delincuente. Hay que pensar, queridas candidatas, ¿qué vamos a hacer? Estamos para prevenir. La policía previene, cuida, pero está amparada por el mismo Estado. Ustedes lo saben, yo no puedo negar. Tampoco voy a permitir que actos de corrupción que hay en la policía, hay que quitarlo, esa lacra totalmente, porque maltrata a la mujer y a todo tipo de violencia que nosotros no queremos. Entonces, querida Leonor, esto es una propuesta de fortalecimiento. Tenemos que fortalecernos todos y unidos a hacer este tema. No es solamente la policía, sino todos en realidad. El Estado y todas sus organizaciones gubernamentales. Jacqueline, una consulta más, porque eso también tiene que ver con violencia. ¿Qué pasa con el Grupo Terna? ¿Qué harías tú de llegar al Congreso, ya que eres una ex policía? ¿Qué harías con el Grupo Terna? Rapidito. Ya no te preocupes, mira, es importante el Grupo Terna. Yo sé que aquí tenemos candidatas y la verdad tenemos que ser sinceras y honestas. Sé que han tragediado muchos de ellos sus situaciones, todo. El Grupo Terna tiene una razón de ser y era la microcolonización de drogas. Era un grupo de inteligencia, donde tenía que abarcar la actividad social y política que estábamos pasando en este tiempo porque la droga ha aumentado. Ustedes lo saben. Pero lamentablemente, y ustedes lo conocen, nuestra policía no tiene la cantidad para poder contravenir una masa, ¿entiendes? Sí, pero Jacqueline, sí, entiendo eso, pero por ejemplo, el Grupo Terna en las manifestaciones que hubo debido a la destitución del expresidente Martín Vizcarra, cometió bastantes atropellos, ¿no? Tenemos a 2 chicos muertos, tuvimos muchos heridos, desaparecidos, y tuvimos chicas que sufrieron tocamientos indebidos. Y eso no tienes que decirle a un policía que no toque a una mujer, ¿no? Porque eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo es que salen con esta violencia, con esta agresividad contra ciudadanos? ¿Esto o se anula o no se anula? ¿Qué dirías tú de llegar al gobierno? Mira, primeramente... De llegar al Congreso, perdona. Sí, mira, primeramente, no me gustaría que toquen a una mujer en una situación... Claro, no estaría de acuerdo que lo toque una mujer en una situación agredir. Pero la policía está para
controlar el orden público. La policía lo primero que tiene que hacer es controlar el orden público. Si la masa se opone a descontrolar, y ahí están los bienes, de los bienes del Estado y todo, ellos tienen que cuidar. Pero la vida es importante, y yo entiendo la vida de estas dos personas que usted me dice, que lógicamente han perdido la vida, y mis condolencias por ellos. Pero la policía, claro, la policía tiene que hacer su trabajo, pero no le podemos desmerecer su trabajo, que es el orden interno, por si acaso, es el orden interno. Si hay una investigación, si hay pruebas que los han comprobado fehacientemente de que ha habido esos maltratos, ténganlo por seguro que sí tiene que ser sancionado. Pero no podemos, por favor, les digo, y con todo mi corazón, no podemos decir que la policía son asesinos. Porque sabe una cosa, si decimos eso, acordémonos, queridas amigas, que hemos vivido el terrorismo. Y todos nosotros sabíamos cuánto luto tienen las viudas y huérfanos, que aún hasta el día de hoy, no tienen un beneficio reparador, por si acaso. Y son miles de viudas. Entonces, no quita, pero al momento de actuar, ¿no? Que tenemos Sí, lo tenemos en cuenta, pero han habido muertos de todos lados. Era simplemente para saber qué opinabas al respecto. Muerto, como tú dices, si hay muerto, herido, todo perfecto, que lo investiguen, que lo prueben y que paguen lo que tienen que pagar si hay policías que han exhibido. Eso es cierto. Perfecto, era lo que queríamos saber. Bueno, Susana, hablaste también, hablaste sobre la violencia de género. Leonor, perdón, sobre ese punto sí me gustaría dejar una posición que va respecto a una de mis principales propuestas, que tiene que ver con la reforma policial. Sí. Los atropellos y la violencia policial no es aislada. Hay hechos repetitivos que nos demuestran una estructura al interior de la policía que esconde corrupción y violencia policial. No solamente en las últimas marchas del 14 de noviembre, sino también a lo largo de todas estas décadas, la policía ha asesinado en varias regiones del país. O le tengo que recordar a la señora qué es lo que pasó en el Baguazo, cómo asesinaron personas indígenas. Le tengo que hacer saber además cómo hace algunos meses una compañera neurodivergente fue casualmente asesinada en un patrullero, o la violencia policial que ejercen en los espacios contra las personas trans. Yo creo que hay gente buena en la policía, pero lo real es que se necesitan cambios estructurales ahí. Por eso yo propongo una reforma policial que les permita tener un sueldo digno a los policías, que se pueda cambiar la formación, que tengan una formación con enfoque de género, intercultural, que respeten a las personas. La policía fue creada para poder proteger a la ciudadanía, pero hoy se encarga de proteger a los grandes empresarios, a las mineras y a los bancos. Eso tiene que cambiar. Y eso se cambia no por un tallercito, porque lo que propone la señora ya se da. Hay talleres, muchos talleres, pero no basta. Lo que se tiene que cambiar es la formación de la policía para tener una policía que sirva a la ciudadanía. Y eso pasa también por medidas concretas para poder eliminar el grupo Terna y eliminar la ley Gatillo. Solo eso quería dejar sentado. Yo no creo que todos los policías sean asesinos, pero hay una estructura ahí de corrupción y de violencia policial que tenemos que eliminar, y se hace a través de una reforma policial como la que estoy planteando, con cosas concretas. Perfecto. Querida Leonor, ¿puedo intervenir 2 minutos? Sí, y tanto. Sí, Ángela, sí. Ya. Intervenimos, por favor, gracias. Sí, miren, compañeras, nosotros venimos de años, históricamente hemos sido agredidos y seguimos siendo violentadas por los policías. Hemos hecho estudios, hemos levantado estudios donde hemos encuestado de nuestros agresores. De cada 10 agresores, 9 han sido policías y siguen siendo policías. A diario vienen a cobrarnos los cupos, vienen a exigirnos que les demos sexo a cambio de no molestarnos y dejarnos trabajar. Hay toda una estructura de corrupción. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. No, te escuchamos bien, Ángela. Hay toda una estructura de corrupción que de día a día estamos tratando de desactivar, y no podemos porque somos amenazadas. Yo tengo dos intentos de asesinato.
mis compañeras han entrado, las que han denunciado a las policías, han tenido que entrar en programas de protección. Han tenido que estar siempre con el chaleco antibalas, porque han querido hasta secuestrar a sus hijos para que retrocedan con las denuncias. La verdad, les voy a decir desde la perspectiva que nosotros tenemos, la policía está bastante podrida y hay que hacer todo un cambio estructural en la policía. Eso es lo que quería decir. Perfecto, Ángela. Bueno, Sí, Jacqueline. ¿me permite una opinión, por favor? Sí, tanto, sí. Gracias, Leonor. Sí, estoy de acuerdo con todas. Que tiene Solamente que haber perdonen, yo creo que hay un orden, si no vamos a irnos a... Sí. Y sí, lo lamento, o sea... Pedí permiso, Sí, pero no hay Susana, problema. dejemos un minuto a Jacqueline porque, claro, ya hay como 3 personas que han opinado sobre el problema policial. Le dejo a Susana, no hay problema. Solo, Jacqueline, lo que querías decir en un minuto, por favor, y seguimos con Susana para poder continuar con avanzar en la reforma, pero ya hablé, ¿no? Hay que sacar un lastre de ahí para que haya esa capacitación y de verdad, si hay problemas de corrupción, tienen que salir, lógicamente, los policías que no deben estar ahí. Bueno, no hay duda, parece que hay problemas de corrupción y problemas de violencia Sí, que se tienen que corregir. Eso no hay duda porque se ve. Ahora es un seguimos con Susana. y es un problema sistémico, además. Sí, vamos. Gracias. Sí. Susana, tú nos hablabas de la violencia de género, ya mencioné lo del cuerpo legal que hay en Perú, y hablabas del problema de prevención. Hay un plan que era el plan 2016-2021 que para afrontar la violencia de género en el país, que además proponía la coordinación de varias instituciones del Estado para poder trabajar temas de prevención en educación, para trabajar temas de prevención de enfoque de género en las instituciones, pero nada de esto se ha dado, ¿no? O sea, nada. De lo único que nos encargamos es de levantar datos sobre feminicidios, sobre violaciones, pero cuando ya esto ocurrió, o sea, no hay nada que se esté haciendo para prevenir, ¿no? Y con las mujeres migrantes también ocurre lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente ese es un problema serísimo y esto tiene que ver muchísimo, por un lado, con el enfoque que las instituciones han ido tomando para resolver el tema y por atender, digamos, a este grupo más llamativo, como es el asunto de ya los feminicidios o las que son la punta del iceberg cuando las situaciones están totalmente desbordadas, y por el otro lado también con los pocos recursos que se han asignado. Por ejemplo, cuando uno ha visto cuánto se ha invertido para el tema de prevención, ese ha sido como un hueso muy duro que roer. Pero además ha tenido que ver con el compromiso multisectorial para abordar el tema de violencia. Porque, ojo, no es que se trate de un presupuesto colocado en el MIMP, cuya función es bastante conocida, sino hay otra política que es sumamente importante, que es la transversalización del género. Por eso cuando decimos, ¿por qué la policía no tiene enfoque de género? ¿Por qué en las escuelas están debilitadas? ¿Por qué el Poder Judicial no incorpora este elemento, a pesar de, digamos, de que lo señalan las instituciones, y no lo señalan porque quieren? Ojo, eso es bien importante, lo señalan porque hay mandatos internacionales en el cual el país tiene que rendir cuentas, y siempre estamos rindiendo cuentas un poco detrás, después del llamado de atención o del juicio ganado. Entonces, lo digo porque también he participado en muchos procesos de judicialización de políticas. Entonces, esto sí tiene que ver con reformar. Y sí, nosotros también en el Partido Morado, por ejemplo, sí creemos que las reformas son muy necesarias para cambiar el enfoque. Y eso pasa, digamos, para hacer instituciones públicas mucho más eficientes, pero mucho más interconectadas. Y un punto central de interconexión son los derechos humanos. Entonces, estos derechos humanos, ¿cómo transitan de ser meras declaraciones a convertirse en política pública? Es urgente. No basta con decir, por ejemplo, sí, la policía recibe la denuncia, que es lo que ocurre siempre, cuando justamente no hay policías que estén habilitados en políticas de género. Entonces, ahí hay un gravísimo problema. Y cuando se constituyen más bien luego en una traba, en una barrera. O sea, cuando vemos más bien que llevar una mujer a una denuncia, nosotros hemos tenido que acompañar
a mujeres que han pasado por 3, 4 comisarías porque no querían tomarle la denuncia. Y no quieren tomar la denuncia porque les significa trabajo o les significa una cuestión, digamos, o además creen que la mujer debió de ser castigada. Y esa es la otra cosa como muy difícil. Por eso una de las cosas que hablamos fuertemente es de la tolerancia institucional. Yo puedo entender que la tolerancia ciudadana de las personas es un proceso largo a cambiar. Pero ¿saben qué, señoras? No podemos admitir que las instituciones sean tolerantes a la violencia, porque son servidores del Estado, a ellos sí se les puede exigir, a ellos sí se les puede demandar, ellos sí tienen que tener normas claras. A mí no me pueden venir a decir, un médico puede rechazar un aborto terapéutico porque todavía no ha entendido. Ojo, tiene obligación. Entonces, esa es la demanda que tenemos que comenzar a colocar en quienes tienen la función pública. Entonces, y se quería un acuerdo al empezar esta reunión. Un acuerdo debe ser erradiquemos la tolerancia institucional frente a la violencia. Para mí es un tema clave y fundamental. Y es el tema de cambio, fíjense que a corto plazo. Porque ahí sí tenemos rendición de cuentas. Ahí sí tenemos manera como exigirles estándares, indicadores. Y eso hay que trabajarlo. Y es fácil lo que dices, ¿no? Porque al que no trabaja bien, pues a su casa, ¿no? O sea, ¿para qué pagarle un sueldo a alguien que no trabaja bien? Y además, claro, el problema también es estructural, porque si no hay enfoque de género en la educación, esta gente que luego llega a la policía, llega con todas esas taras machistas y patriarcales y las deposita allá donde llega una mujer y están sus ideas, ¿no? ¿Para qué te fuiste de fiesta? ¿Para qué te pusiste minifalda? ¿Para qué te pusiste ropa interior de color rojo? Que eso incluso va a escala hasta los jueces, que tienen una preparación, se supone, en legislación y en derecho comparado y en una serie de cosas que podemos decir que un policía no la tiene, ¿no? Pero es que sí, ya la violencia escala a tal punto, es institucional y lo que dices tú, hay que luchar hay contra impunidad, esta tolerancia, ¿no? Y hay impunidad. ¿Por qué? Por ejemplo, ya se ha comenzado a ver a jueces judicializados. Nosotros acabamos, bueno, ya digo nosotros, pero Pronsex ha presentado, por ejemplo, una queja a una fiscal que se atrevió a hacer persecución a una niña de 12 años por haber tenido un aborto espontáneo. Y sindicándola es sospechosa por haberse provocado un autoaborto. 12 añitos. Bueno, hubo una chica extranjera, creo, ¿no? Si mal no recuerdo, que se suicidó, se tiró por la ventana porque la acusaron, ella fue con un aborto espontáneo. Y además, que lo que dices tú es muy grave porque existe la ley de aborto terapéutico que se supone que si una menor de edad llega a un hospital con un embarazo, lo primero que tienen que hacer los médicos es ofrecerle a esa menor de edad un aborto terapéutico. Está dentro de sus derechos, está dentro de la legislación desde 1930 y algo, me parece, ¿no? Y no lo hacen. El caso que tú estás refiriéndote al de la joven venezolana. Nosotros hemos mandado una carta exigiendo a la dirección del hospital donde esto ocurrió, que fue su Hospital María Auxiliadora, que queremos una investigación. ¿Qué pasó? Porque ahí hay una sanción pendiente. Entonces, digamos, lo que tenemos es que comenzar a usar la ley, a usar las obligaciones, a usar cómo se gastan los recursos. Y entonces, y ahí creo que hay un ejercicio todavía pendiente por hacer. Inés, ya que estás aquí, ¿no? Porque estás aquí con nosotras. Inés, las mujeres migrantes, ¿qué problemas afrontan, ya que hemos hablado en la policía? ¿Qué problemas afrontan en la salud sexual y reproductiva porque no tienen atención médica? ¿Y qué problemas más urgentes afrontan las mujeres migrantes y qué es lo que debería de cambiar en la legislación peruana para su bienestar? Bueno, nosotros tenemos el problema siguiente. Nosotras, al no tener documentos, ¿no? Como ha ocurrido con nuestra compañera María de los Ángeles Rodríguez, de Costa Rica, Campos, ella es una señora mayor, viuda de peruano, madre de peruano y abuela de peruanos. Y el año pasado se quedó sin residencia. Ella tiene una residencia extremadamente precaria
porque como su esposo ya murió, jamás va a poder acceder a la nacionalidad por la ley de nacionalización actual que existe, que solo el cónyuge le puede dar la nacionalidad. Entonces, la señora María de los Ángeles tuvo COVID y era una señora que no tenía documentos. Y comenzó los hijos peruanos a caminar por todas partes tratando de que en algún aceptaran sin documentos. Y esta señora tiene alrededor de 40 años aquí en Perú. Tenemos otra compañera que se llama Patricia Lauman, que es de Argentina, y ella tiene un niño con discapacidad. Tiene TDAH, además creo que sufre de autismo, una serie de problemas. Ella es extranjera y a veces es casada con peruano, con hijo peruano, con el niño peruano. Y ella, a veces el niño sufre crisis y al ir al hospital, como ella no tiene documentos y él es menor de edad, a veces no la quieren atender, a pesar de que existe una ley que dice que estos niños tienen que ser atendidos sí o sí de la manera que lleguen. Pero igual, se aprovecha la condición de la mamá para no atenderlo. En Perú, actualmente, los niños que tienen madre o padre extranjero, uno de sus padres extranjeros o madre extranjera, no es tratado igual que un niño que sus dos padres son peruanos. Tenemos el caso también de nuestra compañera más pequeña del grupo, que de iniciales E, que 9 años lleva aquí en Perú y al sol de hoy no puede estudiar en ninguna escuela por el tema de los documentos. Cuando eso se presume que por el derecho de los niños, no sé qué, debería estudiar, todo eso es letra muerta. Y eso lo viven haciendo todos los días de manera sistemática. Y ahora la respuesta que recibimos del Estado cada vez que estamos denunciando esto es: ¿por qué no les da pena la pobre migración de los hermanos venezolanos? Porque ustedes ya están acostumbradas a que año tras año, yo tengo 20 años en Perú, tenemos compañeras que tienen 30 y 40 años, estamos acostumbradas a que nos maltraten, nos masacren, no nos atiendan, nos falten el respeto a nosotras y a nuestros hijos. Bueno, es muy dura la realidad, Inés. Sí, dinos, Susana. Perdónenme, miren, yo tengo una emergencia personal ahorita muy, muy grave. A mí me gustaría quedarme, entonces no sé cuánto tiempo podemos estar. De hecho, a mí me interesa muchísimo este tema. Yo vengo trabajando años este tema, pero honestamente estoy en este momento justo una llamada muy, muy complicada. Entonces, bueno, Susana, no sé tienes cuánto que, es. no sé cuánto, no nos debe quedar mucho porque además ya es bastante, hemos estado hablando más o menos como 1 hora y eso, pero bueno, Susana, si tú crees que puedes quedarte un momento más, quédate, pero si, como dices, es una emergencia muy grave y tienes que marchar, pues marcha y ya conversaremos otro día. Tampoco querríamos que lo pases mal estando aquí con nosotras. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, un saludo a Gaela, a Ángela, un placer enorme de verlas. Muchas gracias a las compañeras de la agrupación de mujeres maltratadas. De verdad, a mí es una vergüenza para mí como peruana que una organización se identifique como mujer maltratada. Entonces, quiero expresar mi total solidaridad y ojalá que pudiésemos más bien pronto cambiar un nombre de Mujeres con Esperanza, más que como Mujeres Maltratadas. Creo que el nombre nos cachetea muy fuertemente como peruanas y quiero expresar en ese sentido mi total compromiso y solidaridad, inclusive más allá del Congreso, creo que nos corresponde. Sí, pero cambiar ese nombre también depende de que las mujeres peruanas que están en situaciones de poder puedan mirar hacia las mujeres migrantes, porque nunca nadie sabe dónde va a acabar la vida. Y entonces poder mirar hacia ellas y ayudarlas desde las instituciones en las que están. A ese compromiso. Sí, yo creo que por ellas es para nosotras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotras. Hasta luego. Bueno, yo quería ahora hablar con María Yasta sobre lo que ella mencionaba de que Victoria Nacional pretendía acabar con beneficios penitenciarios para violadores, ¿no? Y para feminicidas y todo. Yo estuve buscando aquí porque recordaba que está la ley 3609, que fue aprobada en 2017, que modifica el Código de Ejecución Penal para violencia familiar, para violencia de género,
y que estos beneficios con los que ustedes quieren acabar ya no existen. O sea, ya no se da dentro de la legislación peruana beneficios para violadores, ni para feminicidas, ni para violentadores de mujeres, ¿no? Es decir, o sea, Es eso, este objetivo ya no lo tendrían que cumplir. O sea, Claro, tendrían a lo que que poner nosotros, otros para mejorar la situación de la mujer. Leonora, a lo que nosotros estamos abocados no es solamente desde un inicio, en lo que se refiere al final, sino a lo que es el inicio de la investigación. En el inicio de la investigación nosotros nos hemos dado cuenta, y esto es pan de cada día, violadores y personas que han sido inclusive encontrados en flagrancia y que son liberados. Y esa liberación en flagrancia inclusive de que muchas veces sucede, que muchas veces sucede, está pasando. Y eso es lo que nosotros también tenemos que terminar. Desde un inicio del procedimiento tenemos que prestar todo el apoyo. Sí, lo que Y habría no que hacer hacer la victimización. Claro, lo que habría que hacer es exigir que se cumplan las leyes, ¿no? Porque también tenemos una ley de flagrancia que lo que dice es que en cuanto se atrape a alguien en flagrancia, se pasa directamente al proceso judicial, ¿no? Se para esto de la prisión preventiva. Lamentablemente, yo observo por el trabajo que hago es que en Perú se dictan demasiadas prisiones preventivas cuando se encuentra incluso al agresor en plena flagrancia y que podría ser, según el código de ejecución, el código procesal penal, perdón, podría ser enjuiciado directamente, ¿no? Un juicio express, por decirlo de alguna manera, pero lamentablemente eso no se cumple. Pero bueno, decirle eso, que los beneficios para los violadores ya no hay. Y ahí viene el tema de la revictimización. Yo creo que una de las agendas principales que se debería enfocar y que deberíamos salir todas con un compromiso muy claro aquí es que ahorita hay una cultura que está pasando en todo el Perú con respecto de una forma de expresar xenofobia. Y eso tenemos que también erradicarlo, porque eso no solamente daña a mujeres, sino también daña a niños. Y es muy preocupante los casos que ha mencionado nuestra compañera, indicando que hay niños que no pueden estudiar hasta ahora, que hay mujeres que no pueden acceder a beneficios, que hay situaciones que están pasando que tienen demasiado tiempo ya en el tapete, ya demasiado archivados, y eso se tiene que poner en la vista. Son casos que están, de verdad, no están puestos en marcha, y yo pienso que esto debería ser una apuesta, porque no he visto planes de gobierno que incluyan temáticas sobre mujeres migrantes. Y eso es algo muy cierto y que está pasando aquí en nuestro Perú, porque ni siquiera es puesto sobre la mesa por los principales actores que indican cuáles son los lineamientos sobre los cuales tenemos que direccionar nuestros planes de gobierno. De llegar al Congreso, entonces, María Yasta, porque tiene un buen número, tiene el número 2, ¿no? Tiene bastantes posibilidades de llegar al Congreso, entonces usted se compromete a trabajar por las mujeres migrantes. Por supuesto que sí, necesitamos entender que somos mujeres, y más allá de que sean migrantes venezolanas o migrantes de otras nacionalidades, tienen que ser tratadas bajo un mismo lineamiento. Ahorita lo que ustedes me han manifestado, que de verdad, yo sí soy sincera en decirle que no lo conocía, no lo tenía en pleno conocimiento de lo que estaba pasando, de la división, de la especialidad que estaban dando a un tipo de migrantes de repente por la cantidad de migrantes que hay, no sé, tal vez esa sea una de las directivas por las cuales lo han hecho, pero sin embargo, eso es algo que se tiene que ser puesto sobre la mesa, que tiene que ser debatido. Perfecto. Y de llegar, por supuesto, que está el compromiso, y es por eso que estoy aquí. Perfecto, Mari, muchas gracias. Bueno, Ángela, por favor, ¿qué podrías decirnos como conclusión a las intervenciones que has tenido respecto a todo lo que hemos conversado? Tu audio, Ángela, tu audio. No se escucha, Bella, no se escucha, Ángela. Dentro de mi plan de trabajo, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Está justamente trabajar para asegurar el acceso de justicia social e igualdad de derechos ciudadanos, civiles y humanos sin discriminación de ningún tipo. Eso significa que tampoco tendría por qué salir fuera en absoluto el tema de la nacionalidad, fueran migrantes o no migrantes. Aquí estamos hablando de personas, de seres humanos. Y dentro de las propuestas que también tengo está poder implementar políticas de Estado para combatir el sexismo, el machismo, y también está incluido la xenofobia. Por otro lado, tenemos dentro de nuestro partido Frente Amplio,
varios ejes de trabajo. Y en uno de los ejes de trabajo, que es un eje importante, está la defensa activa a las mujeres víctimas de la violencia, mediante fiscalización de las entidades encargadas de protegerlas, así como la dación de normas que cubran vacíos hoy existentes, y yo creo que estos vacíos encajan muy bien en lo que ustedes están justamente padeciendo. Yo creo que acá hay mucho trabajo porque también estamos hablando de instituciones que están corrompidas y que lamentablemente nos daña a todas, incluyendo las compañeras migrantes. No podemos estar indolentes ante una realidad que nos aqueja a todas como mujeres y como seres humanos, y que también sopesa vulnerabilidades. Por otro lado, pienso de que hay que seguir trabajando, porque si bien en algún momento Susana lo mencionó, hemos tenido avances con el tema del machismo, nos falta mucho por hacer y mucho por hacer como colectivo. No podemos estar, seguir soportando que mientras que a mí no me suceda, entonces a mí qué me importa. No, tenemos que todas juntarnos como colectivo para seguir luchando en defensa de nuestros derechos y sobre todo en defensa de tener dignidad y una vida libre de violencia. Todas estas falencias que tienen las compañeras, yo estoy comprometida de llegar al Congreso. Las puertas van a estar abiertas porque necesitamos trabajar en conjunto. Esto no puede seguir sucediendo. No es posible que una compañera que tiene más de 40 años viviendo en el Perú hasta ahora y con hijos peruanos, hasta ahora no se le puede haber dado la nacionalidad. Ahí las leyes tienen que cambiar. No es posible que haya un convenio en el Haya que permita que se lleven a nuestros hijos y que inmediatamente los tengan que arrebatar. No es posible que otras personas estén tratando de decir que voy a hacer leyes a favor de, inventándose esa ley que al final echa la ley, echa la trampa y nos va a perjudicar. Yo creo que ninguna ley con respecto a migración se debe de dar sin ustedes. Ustedes que conocen a fondo el problema y se la saben de todas. Entonces yo creo que Leonor, compañeras todas, el compromiso está ya puesto sobre la mesa. Trabajemos juntas, indistintamente de que si lleguemos o no lleguemos al Congreso, porque todas acá somos personas importantes y que trabajamos años en el activismo y podemos hacer incidencia para que estas compañeras no sigan sufriendo la barbarie que están sufriendo ahora. Bueno, Ángela, muchas gracias. Veo aquí en el chat que hay una pregunta para María Yasta, que es del colectivo de mujeres migrantes, que dice, por ejemplo, el candidato Forsyth habla de sacar a todos los extranjeros delincuentes. Por experiencia siempre hacen eso con nosotras, o sea, nos convertimos en el coto de casa. ¿Qué opina al respecto, María Yasta? ¿Qué es lo que tiene que decir? Mira, yo creo que esto no solamente sucede aquí en el Perú, sino que esto es una guía de lo que pasa en todos los países. Nosotros aquí en el Perú, como tratamos, todos los peruanos, de respetar las normas que son impuestas en nuestros procedimientos. Pero lo que dice nuestro candidato es que así como hay buenos peruanos, así también hay peruanos que no son buenos. Y estos peruanos que no son buenos son sometidos a las leyes de la justicia peruana. Pero sin embargo nosotros hemos podido apreciar la gran cantidad de personas que están llegando a nuestro país y los casos que están llegando en índices de criminalidad son muy altos de lo que se están viendo en casos de extranjeros. Y les voy a pasar a ustedes el último reporte que hemos tenido acceso nosotros para que ustedes también lo puedan comprender y puedan entender una realidad que está pasando. No se trata de hacerlos como si fuera un cuota de raza. No se trata de eso, sino se trata de imponer el principio de autoridad. Y un principio de autoridad que no solamente es para los extranjeros, sino que es un principio de autoridad que es para todos. Evidentemente a los peruanos pues no se les puede deportar, por obvias razones, pero va direccionado
en ese sentido, sin ningún ánimo de xenofobia y sin ningún ánimo de hacer un escarnio. Son bienvenidos todos los extranjeros que quieran hacer patria con nosotros aquí en el Perú, pero patria bajo las reglas peruanas, que es lo que se tiene que entender. Se nos está indicando en este lugar que son muchas las mujeres inmigrantes que no son tratadas y que no tienen un buen tratamiento dentro del estadio jurídico del Perú, porque no se les da la nacionalización y eso no le permite acceder a ciertos beneficios. Pero sin embargo, no estamos viendo el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda, sí, pues son las personas que son extranjeras y que también cometen actos ilícitos. Entonces, en ese sentido, no orientar el mensaje a un mensaje xenófobo, sino más bien a un mensaje de instaurar el principio de autoridad. Por ahí va el mensaje de Just Forsyth. Sí, pero por ejemplo en estos momentos en Perú se tienen muy estigmatizados a la población de venezolanos justo porque son la mayor cantidad y se habla de que son delincuentes y de que hay que echarlos del país y todo, ¿no? Estas afirmaciones de George Forsyth no irían en incremento de la xenofobia dentro del país. Imagínate cómo podría ir esto en incremento de la xenofobia en el país si al mismo George Forsyth le están diciendo que él no puede ser presidente porque es hijo de una chilena. Eso sí es un sentimiento y eso sí es una expresión xenofóbica y nadie lo dice un periodista y lo dice abiertamente en su programa y hace escarnio de una madre, de una persona que es un peruano, es un extranjero, nació en el Perú. Sí, pero entonces, el escarnio de este periodista se repite en las calles porque, por ejemplo, yo veo muchos titulares de diarios peruanos que dicen venezolano robó, venezolano mató, y el problema es el crimen, no la nacionalidad, ¿no? Así es que esta es una cultura que se tiene que parar porque esos son los índices que se están reportando. Y esos por eso le decía, con esta afirmación de Forsyth, ¿no se estaría reafirmando la xenofobia? Sí, lamentablemente él sufrirá que un periodista le diga hijo de chilena, un periodista. Pero estamos hablando de la gran cantidad de la población que ya cuando ve a una mujer extranjera la relaciona con delincuencia o con prostitución. Inés tiene experiencia de eso, por el dejo que ella tiene como colombiana, la confunden con venezolana y la han tratado varias veces en instituciones y en algunos lugares que ella nos explicará si tiene ganas de hacerlo, pero la han tratado mal por eso, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que ya con la xenofobia que hay en el país contra estos inmigrantes, sería mejor no hacer afirmaciones como esta? Porque es lógico, una persona que es un delincuente va a ir a la cárcel y si tiene que ser extraditado, pues será extraditado, pero ¿vale la pena reafirmarlo? Vale la pena reafirmarlo en el sentido de que han habido casos que han sido expuestos incluso en la televisión de personas que son extranjeras, que han llegado a nuestro país, que han cometido ilícito, que han sido deportados y que nuevamente se les vuelve a encontrar en nuestro país cometiendo ilícitos. Pero eso ya es un problema de migraciones, ¿no? Eso es un problema de corrupción de migraciones, ¿no? Porque si se expulsa a un delincuente, ya se supone que no puede entrar. Pues sí, claro, pero si vuelve será porque migraciones le deja entrar, ¿no? Y si le deja entrar es porque allá habrá alguna cuestión de corrupción, ¿no? No es culpa del... Por supuesto que sí. El inmigrante puede querer volver a donde quiera, ¿no? También van a atacar el migrante puede volver a donde... A ver, en eso no estamos... En eso hay una no, lo que me refería es... El migrante no puede volver donde quiera si es que ha cometido un ilícito y ha sido deportado. Claro, o sea, yo no entiendo en qué país del mundo, discúlpame, Leonor, puede un migrante cometer un ilícito, ser deportado y volver cuando quiera. No, a lo que me refería... No me ha dejado terminar la frase. A lo que yo me refería es, el inmigrante puede tener las ganas de volver las veces que quiera al Perú, pero si ha sido expulsado del país por actos de delincuencia, se supone que eso queda en un récord, en un registro, y entonces no podría volver a entrar al país si no hay autoridades corruptas que le permitan el ingreso al país. A eso me refería. O sea, él puede tener las ganas de ir al Perú 50 veces, pero si ya fue expulsado por delincuente, ¿cómo es que vuelve a entrar? O sea, eso queda registrado en migraciones. Eso es, o sea, no es solo simplemente el problema con el migrante, sino el problema con la corrupción, ¿no? Claro, lamentablemente, Leonor, todo va ligado. Y ha sido expuesto ante nuestros ojos cómo están llegando los migrantes en camiones por las fronteras. Y no hay ningún registro. Y no me pueden decir que no porque eso ha sido expuesto a nivel nacional. ¿Y dónde está el principio de autoridad? A lo que estamos yendo es necesario imponer políticas que sean claras y que definan cómo se va a hacer el tratamiento.
Aquí no se está diciendo ni induciendo que porque eres un migrante eres un delincuente, de ninguna manera. Y yo Forsyth ha dicho, bienvenidos los migrantes y todos los extranjeros que quieren hacer patria con nosotros. Pero no podemos abrir las puertas a personas que no desean hacerlo y que solamente hacen daño a nuestro pueblo y a sus mismos hermanos extranjeros. Eso es lo que no se desea. Perfecto, María, ya está. Inés, ¿nos dirá si hay preguntas, si hay algo más, o si no les damos un tiempo para que cada una de las conclusiones sobre lo que... Gaela tiene, creo que quiere decir algo. Sí, Gaela. Sí, yo había levantado la mano hace un rato, justo. No te he visto, Gaela, lo siento, perdóname. No hay problema, no hay problema, Leonor. Yo primero quería aprovechar la oportunidad para agradecer el trabajo que hizo Indira, Marisa, Tania en el congreso anterior, porque justamente ellas fueron las que le hicieron la tarea a Forsyth, ¿no? Ellas fueron las que lucharon para poder quitarle beneficios penitenciarios a los violadores, algo que hoy es ley gracias al trabajo de mujeres feministas en ese congreso, ¿no? Que se enfrentaron a todo un congreso que estaba en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Eso, por un lado, para rescatar el trabajo y la labor que han realizado Indira, Marisa y Tania. Por otro lado, sí me preocupa con mucha sinceridad el que no se pueda evidenciar la xenofobia y la aporofobia que existe en el mensaje de Forsyth, ¿no? Forsyth es un candidato que le da la mano a los migrantes que vienen con acciones empresariales, pero que termina golpeando y pagando en empleos precarios, en trabajos informales, ambulantes, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría que no solamente luchar contra la xenofobia, sino también contra la aporofobia, y tiene que ver con entender que todas las vidas importan. Por eso, desde Juntos por el Perú tenemos una propuesta de país que lucha por erradicar todas las formas de violencia y todas las formas de discriminación, incluidas el racismo, la xenofobia, la aporofobia, porque tenemos que garantizar una vida digna para toda la ciudadanía y para todas las personas, sin importar dónde nacieron. Las personas tienen que responder por sus actos y por sus delitos, sin importar dónde hayan nacido. Eso. Y lo último que quería volver a aclarar, una vez más, es que he escuchado a varias de las candidatas decir que tenemos que endurecer las penas, hacer más rígidas los procesos. Sin embargo, hay penas bastante severas en cuanto a violencia de género, pero el problema no son la ausencia de penas, el problema es que quienes aplican las penas siguen teniendo estereotipos de género y siguen condenando a las mujeres hacia la revictimización y siguen dejando en impunidad la violencia de género. Por eso, mi principal propuesta en este congreso es una ley de educación sexual integral y enfoque de género en todos los espacios educativos, no solamente de poder apostar por propuestas como estas que buscan prevenir los hechos y no actuar sobre lo que ya sucedió, sobre lo que ya pasó, porque la realidad nos ha demostrado que las penas no son disuasivas. Hay que apostar por normas como estas. Y yo quería terminar, compañeras, reafirmándome en su lucha. Yo no voy a empezar a acompañarlos, yo no voy a empezar a saber de sus problemáticas. Yo he caminado con ustedes en las calles en varias oportunidades y lo seguiré haciendo más allá de los resultados el del 11 de abril. Yo seguiré al costado de ustedes, alzando la voz para seguir luchando por una sociedad libre de miseria, libre de pobreza y libre de explotación, por garantizar una vida digna para todas las personas. Mi compromiso es también con las mujeres migrantes. Mi compromiso también es por la igualdad. Gracias, Gaela. Inés quería decirnos algo. Sí, yo justamente quería comentarles una cosa a las candidatas que he invitado en el día de hoy. Yo estoy completamente segura que más de la mitad de ustedes va a cruzar y va a ser congresista. Podría ser que por eso les he invitado, porque existe esta posibilidad de que ustedes sepan que nosotras existimos, porque a veces ocurre que cuando ya llegan al Congreso es difícil sacar una cita con ustedes, es difícil volverlas a tratar, y queremos que ustedes sepan, nosotras no somos visita. Mañana sale Maduro,
sale quien sea duque de la presidencia y nosotros no nos vamos a ir de aquí porque nosotras somos esposas, madres y abuelas de peruanos. Nuestra familia está aquí. Entonces, a nosotros lo que nosotras estamos pidiendo una ley y en el Congreso es que se hacen las leyes, los proyectos y las leyes, los proyectos de ley. Estamos pidiendo una ley que nos permita residencia y nacionalización por nuestros hijos peruanos y por violencia familiar. Eso ya está en una ley, pero el problema es que se aplica, como todo en esto, se aplica a la gana del funcionario y a la interpretación del que le da la gana. Entonces necesitamos una ley que lo diga de una manera que no haya dudas. Y también queremos la posibilidad de irnos de Perú, porque es recontra difícil. Yo soy colombiana y yo soy negra. Y a mí me ha tocado aquí aguantar xenofobia, me ha tocado acá aguantar racismo, porque no pude sacar a la niña para irme del país. Y me quedé 20 años aquí en el país. Y no me voy, porque mi hija es peruana, mi hija tiene una universidad, tengo una familia que me ama. Y no me voy a ir. Necesitamos, pero las otras compañeras que ya han pasado, por ejemplo, conocimos una candidata que hablaba feminista, que yo jamás he defendido agresores, y defiende agresores, y justo agresores de mujeres, en un pequeño sector que es como el grupo de nosotros, es amiga de agresores de nuestras compañeras. Entonces, por eso las estamos invitando, porque queríamos saber cuál es su posición ante nosotras, las mujeres, en general, y bueno, y que supieran que nosotras existimos. Otra cosa es, queremos que exista una ley que nos permita sacar a los niños menores de edad de Perú en caso de que el país no puede, el Estado no puede asegurar nuestra integridad física ni psicológica de los niños ni el nuestro. En casos de violencia, déjennos ir con nuestros hijos. Y también pasa de lo de la pensión de alimentos. Nunca el padre de mi hija me pasó alimentos. Entonces, estamos atrapadas acá con un hombre que nos persigue para matarnos y además con un niño pasando hambre cuando podríamos estar en nuestro país, en nuestra familia, con nuestro apoyo, moviéndonos. La idea de este conversatorio es ustedes que van a ser congresistas y van a decir, oiga, ese agresor, la migrante tenía razón. Ustedes que van a llegar al Congreso, les pedimos que no nos sigan ignorando como hasta ahora hemos sido ignoradas. Muchas gracias por haber venido, por estar acá. No sé si alguna de ustedes quiere decir algo, despedirse, cuáles son sus números, porque hay algunas que no tienen el número, ni nada de eso. Y de qué partido son, sería súper interesante. ¿Me permite, Inés? Sí, claro. ¿Me permites, Inés? Sí, sí, Jacqueline, te escuchamos. Gracias. Sí, gracias, muy amable. Bueno, Inés, permíteme destacar, Inés y Leonor, ese espíritu de igualdad, respeto y tolerancia en este conversatorio. De verdad que sí. Por sobre cualquier diferencia ideológica, sexual, de orientación, cualquiera que sea raza, posición económica, de otra índole, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida es muy importante. De verdad que sí. Y como integrante de la Policía Nacional del Perú, como ex integrante de la Policía Nacional Estructural de la Policía, que se necesita. Y todos creo que estamos de acuerdo en eso. Sin que pierda su esencia de garante de la seguridad ciudadana, que es lo más importante. Y tenemos que trabajar por si que hay, y que acá ha crecido enormemente. De repente pueden catalogarme como una mujer conservadora, seguro que tengo todas las calificaciones que uno puede merecer durante la vida diaria y la experiencia de vida que tenemos, pero soy una mujer también de fe, y soy mujer, madre, y que también, así como todos ustedes, tenemos problemas, pero nos hemos esforzado por empoderarnos de alguna otra manera en el lugar que ya estamos, ¿verdad? Así que Dios y, bueno, y todas las cosas que podamos hacer en este tiempo será esforzarnos con la ayuda de Dios. Y también
desterrar toda acción de víctimas de acoso, de maltrato, de cualquier tipo de discriminación que hubiera. Y realmente desde el fondo de mi corazón, creo firmemente que si llegamos al Congreso, y llegue al Congreso de la República, sé que voy a pelear por la defensa de la mujer y sus derechos. Así que soy la candidata de Alianza para el Progreso con el número 29. Y de verdad, esperamos que esta no sea la última de conversar. Yo creo que hay cosas para seguir conversando y hay mucho tema y hay mucha propuesta para hacer. Y ustedes la completa seguridad de que si alguien necesita una ayuda, una alerta, algún problema, acá después dejar mi teléfono y de verdad yo les voy a ayudar donde estén, porque somos mujeres y tenemos que unirnos para no ser víctima de ninguna clase opresiva. Muchas gracias, Inés y Leonor. Gracias a ti, Jacqueline. Vamos con Ángela, las últimas palabras. Ángela, y recuérdanos tu número y partido, como decía Inés. La propuesta ya está hecha. La experiencia me ha enseñado de que nosotros no tenemos por qué conocer todo, porque para eso están las actoras, las protagonistas, y ustedes ya lo han dicho, y muy claro está, y aquí he tomado nota de todas las propuestas que ustedes tienen. Llegando al Congreso, las puertas de mi despacho van a estar abiertas para ustedes, para trabajar estos temas y sacar adelante toda esta cuestión de machismo, de violencia, de abuso, de intolerancia. Todo esto lo tenemos que desterrar. Soy Ángela Villón, voy con el número 19 por el Frente Amplio. Muchas gracias. Gracias, Ángela, mucha suerte. Continuamos con María Yasta. María Yasta, por favor, tus últimas palabras, tu número y partido. Sí, muchas gracias. Gracias, Leonor. Gracias, Inés, por esta invitación que sin lugar a dudas, desde que me llegó en el primer momento, pues no dudé en asistir porque siento que esto es algo con lo que las mujeres tenemos que estar comprometidas. Mi lucha también es por las mujeres y de tener la oportunidad también de llegar al Congreso, pues de estar seguras que no va a ser difícil llegar a ese despacho, va a ser muy fácil, ustedes van a tener las puertas abiertas. Necesitamos trabajar en una mesa integradora de igualdad, de búsqueda de valores. Yo encantada de la vida, yo soy madre, yo soy mujer, soy abogada, conozco el tema de lo que puede significar la indiferencia, la desigualdad, y es por eso que estoy en este camino. Espero contar con toda la experiencia que ustedes tienen, con todo ese trabajo, esa lucha que han demostrado el día de hoy. No las conozco desde hace mucho tiempo, pero de verdad que es muy interesante. He estado revisando la página, tiene pautas muy importantes, y hay que continuar con un horizonte a futuro, integrándonos, no a la xenofobia definitivamente. Y aquí estoy, mi nombre es María Yasta, yo voy con el número 2 de Victoria Nacional por Lima, y bueno, estoy segura que no va a pasar mucho tiempo para encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, mucha suerte. Ahora vamos con Gaela. Gaela Cari, por favor, tus últimas palabras y el partido y el número. Tu audio, Gaela, tu audio. Ahora. Desde Juntos por el Perú tenemos una propuesta que lucha por erradicar todas las formas de discriminación y de violencia. Queremos acabar con el racismo, con el machismo, con la homofobia, con la transfobia, pero también queremos acabar con la xenofobia y la aporofobia. Por eso, dentro de nuestra propuesta legislativa, estamos planteando propuestas que mejoren la calidad de vida de las mujeres, que acaben con esa educación machista. Soy Gaela y postulo con una reforma de género para poder acabar con esa educación machista y ponerle fin a los embarazos forzados. Postulo para poder acabar con la criminalización de la protesta a través de una reforma policial. Postulo para poder ponerle fin a esos beneficios a los grandes empresarios a través de una reforma tributaria. Postulo también para poder empujar una segunda reforma agraria que le devuelva la dignidad a los campesinos y campesinas más olvidadas de este feminismo de clase, un feminismo multicolor, un feminismo comunitario, barrial, campesino, un feminismo diverso, arcoíris. Nos une una lucha por la igualdad
y por el amor. Voy con el número 13 en la lista de Juntos por el Perú, que lleva a la única candidata mujer feminista a la presidencia del Perú. Muchísimas gracias. Hayaya, compañeras. Muchas gracias, Gaela. Gracias a todas por su participación. Yo no sé si Inés quiere decir algo más o damos por concluido el conversatorio, Inés. Ya, muchas gracias. Nos vemos y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte a todas. Y gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.